si continuamos entonces con Romanos, ¿verdad? Romanos parte 3. Romanos parte 3 como subtítulo: fe, certeza y convicción. Y para establecer un fundamento en lo que vamos a aprender hoy, antes de ir a Romanos, vamos a ir a Hebreos. A Hebreos. Vamos a comenzar, pues ya son las 8:25, vamos a ir directamente a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. El tema de hoy, Romanos parte 3, subtítulo: certeza y convicción. La fe, certeza y convicción. Bueno, Hebreos 11, 1. Dice lo siguiente. Este es el autor de Hebreos, ¿verdad? Se asume que fue el apóstol Pablo. Otros piensan que pudo haber sido Apolos, el colaborador de Pablo. Pero todo indica, por cierta manera que se escribe el libro de Hebreos y cierto vocablo que se usa, que el más acertado puede ser el apóstol Pablo. Entonces, dice el autor de Hebreos lo siguiente. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay absolutamente nada en la definición de fe que sea ¿qué? Visual, ¿verdad? Número uno, la certeza de lo que se espera. No ha llegado, ¿verdad? Pues lo esperamos. Y es la convicción de qué. Pero sin embargo esa fe, ¿qué hace? Nos salva. La esperamos, no se ve, pero esa fe nos salva. ¿Verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Ahora, ¿qué es la certeza? ¿O qué es certeza? Fíjate lo que encontré por ahí. La definición de certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. La certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Dice: quien tiene una certeza está convencido de que sabe algo sin posibilidad de equivocarse. Esa es la certeza. Repito, es el conocimiento. Esa palabra es importante. El hecho de que la definición de certeza tenga que ver con conocimiento es importante. Si quieren lo escriben. La certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Quien tiene una certeza está convencido de que sabe algo sin posibilidad de equivocarse. Esa es la fe. Y la fe es eso, ¿no? Una certeza y una convicción. Quiere decir que la fe es un conocimiento. Y ese conocimiento te da certeza y convicción. Dice: puede afirmarse que la certeza es la posesión de una verdad que se corresponde con el conocimiento perfecto. Te estoy leyendo de la definición de un diccionario común y corriente. Puede afirmarse que la certeza es la posesión de una verdad que se corresponde con el conocimiento perfecto. Dice: la certeza, por lo tanto, se basa en una evidencia. Importante eso. Y eso es la fe. Dice: la certeza, por lo tanto, se basa en una evidencia, o en lo que el sujeto toma como una evidencia de carácter irrefutable.
lo evidente del conocimiento posibilita la afirmación y la posesión de la verdad. ¿Ok? Conocimiento, evidencia irrefutable. Quiere decir que no hay error, ¿verdad? No se puede refutar esa verdad porque es verdad. ¿Por qué? Porque hay suficiente evidencia. Y al tú tener ese conocimiento de esa verdad, de esa evidencia, tienes que certeza. Y eso es lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, tenemos suficiente conocimiento, evidencia de una verdad irrefutable, y por eso podemos esperarla. Dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa convicción? Ahora fíjate, antes de llegar a convicción, dice, el concepto contrario a la certeza es la ignorancia. El que no conoce su evangelio, ¿qué pasa? Te sientes inseguro con Dios, no sabes si hoy eres salvo, mañana no, no sabes cómo lidiar con tu relación con Dios, no sabes si obrar, si no obrar, si ir, si no ir, si orar sentado, orar parado, bautizarte, no bautizarte, viendo la pared, no viendo la pared, ¿verdad? Eso es el resultado de la ignorancia. La ignorancia es lo contrario a certeza. Dice, el concepto contrario a la certeza es la ignorancia. Si se desconoce algo, no se puede tener ninguna certeza. ¿Acaso eso no es lo que pasa muchas veces, verdad? ¿Acaso no estábamos nosotros anteriormente sin certeza? ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí todos los jueves? Mira, presentando evidencia, adquiriendo ¿qué? Conocimiento de una verdad que se vuelve como irrefutable. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a las iglesias, para que tu fe vaya creciendo. ¿Cómo va creciendo esa fe? A través del conocimiento. ¿Logras qué cosa? Certeza. ¿Qué es la convicción? Es el convencimiento que se tiene de algo. No existe sombra de duda. ¿Esa es la convicción? La convicción es el convencimiento que se tiene de algo. No existe sombra de duda. Esa es la convicción. O sea, estoy tan convencido que no puede haber sombra de duda en mí en base a mi certeza de un conocimiento por las evidencias, y es una verdad irrefutable. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros somos salvos ¿cómo? Por la fe. Por creer. ¿Hay evidencia? Claro que hay evidencia. Por eso es que el apóstol Pablo sacaba, ¿verdad?, las escrituras y presentaba las profecías del Mesías, de Cristo, que iba a ser manifestado. ¿Te acuerdas las buenas noticias del jueves pasado? Esa es la evidencia que nosotros vimos. Por cierto, si puedes bajar ese estudio de la página de internet, porque no pude traer CD hoy, y ponerlas en un CD y compartirla con alguien, hazlo, porque de verdad que esas son buenas noticias. Buenas noticias. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vemos las evidencias, nos llenamos de conocimiento, para que no quepa sombra de ¿qué? De duda en nuestra vida. De lo que hemos creído, de lo que aprendemos, de lo que conocemos. La fe es un conocimiento importante. Vamos a regresar a Romanos, o vamos a ir a Romanos, capítulo 1. Y vamos a llegar al versículo 8. Ya casi terminamos Romanos. Digo, perdón, el versículo 1. Me equivoqué el acá. Tengo la certeza de que vamos a llegar. 8.
¿Cuántas epístolas del apóstol Pablo hay? ¿Quién sabe? Se dice que son 14, 13. 14 si asumimos, ¿verdad, Hebreos? Ok. ¿Por qué tú crees que el Señor permitió tanta información escrita? Porque de los 27 libros del Nuevo Testamento, 4 son libros históricos, 14 son del apóstol Pablo, y las otras están divididas entre Santiago, Pedro y Juan. Correcto. Pedro creo que escribió 3, Juan escribió 4, Judas 1, ¿verdad? Y Santiago 1. Pero esa información está ahí con un propósito. Mira lo que dice aquí el versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra, ¿qué cosa? Se divulgue por todo el mundo. Que vuestra fe se divulgue. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Mira, que vuestra información, vuestra certeza, vuestra convicción, vuestro conocimiento, que corra la predicación del Evangelio presentando ¿qué cosa? Mira, evidencia de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. No es una fe a la nada, no es una fe sin conocimiento, sino que es una fe basada en una verdad que se vuelve, mira, irrefutable. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, mira, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. El apóstol Pablo no dijo de que vuestra ¿qué? De vuestros rituales, de que vuestras obras, de que vuestros, qué sé yo, cualquier cosa que tú le puedas poner, sacramentos, de que vuestras tradiciones, no. Él dijo que vuestra fe, vuestra certeza, vuestra convicción, vuestra información se divulga por todo el mundo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo, ¿a dónde? En el Espíritu. Porque lo único que le puedes hacer es servirle con lo que está dentro de ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne no puede ofrecerle nada al Señor. Lo ofrecemos en sacrificio vivo, sí, pero no le servimos a Dios en la carne. Dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Cuál era el interés del apóstol Pablo con esta iglesia? Mira, fortalecer esto en la vida de estas personas. Aunque él estaba conforme, contento de saber que la fe que ellos tenían era una fe firme. Pero ¿qué es lo que quería él llegar? Cuando él dice, mira, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, para ser mutuamente confortados y compartir el conocimiento, las evidencias que tenemos del Evangelio. Mira el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún ¿qué? Fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y no sabios, soy deudor, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El interés del apóstol Pablo era que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe sabemos que no es de obra. Vamos a ir a Gálatas, vamos a presentar evidencia de eso. Gálatas 3:6. Cuando lo tengan pueden decir Abba Padre, amén, gloria a Dios, Cristo vive.
¿Lo tenemos? Dice, así Abraham, ¿qué hizo? Creyó. ¿Qué es creer? Fe, ¿verdad? Abraham tenía certeza, Abraham tenía convicción. Y le fue contado por justicia. Acabamos de leer en Romanos, dice, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, ¿verdad? La justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Eso es sencillamente te está diciendo, mira, la manera que Dios salva al hombre es a través de creer. Eso es todo. Y el propósito de Dios para el hombre es salvarlo a través de la fe. Entonces dice acá, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Benditas por qué? Porque ibas a tener dinero, porque ibas a tener un Mercedes-Benz parqueado en la puerta de tu casa, que sería bonito, ¿verdad? Sería muy bueno. Entonces aquí la bienaventuranza, la bendición es ser justificados por fe. Ese es el contexto de lo que está hablando, ¿correcto? Dice el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe, ¿son qué cosa? Bendecidos con el creyente Abraham. Bendecidos ¿por qué? Porque han recibido ¿qué? Justicia de Dios. Y si has recibido justicia de Dios, ¿qué significa eso? Justificado, salvo, perdonado, reconciliado. ¿Condenación hay? No hay condenación. ¿Ah? ¿Dónde está la condenación? ¿Verdad? Entonces somos bendecidos. ¿Bendecidos por qué? ¿Porque tenemos posesiones? No. Porque somos justificados delante de Dios. Eso se traduce en un futuro a ¿qué? Vida eterna, herencia, cuerpos glorificados, estar juntamente con el Señor para siempre. Entonces se te va a mirar el temor a lo que te pueda pasar aquí, el temor a la muerte, que es como lo más grave que pueda pasar, ¿verdad? Versículo 9 otra vez. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, los que tenemos certeza, convicción, que no nos mueve nadie de ahí. Porque todos los que dependen de las obras, que está lo contrario a la fe. Mira, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Entonces la fe es de creer, la obra es de hacer, ¿verdad? Pero si yo quiero justificarme delante de Dios por la obra, ¿qué pasa? Caigo bajo maldición. Porque se me exige absolutamente toda la ley, ¿correcto? Tengo que cumplir toda la ley. Mira el versículo 11. Y que por la ley, ¿cuántos? Ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Ahora fíjate, dice, y porque la ley ninguno se justifica. ¿Qué es lo que comenzamos a leer de Abraham? Que él fue justificado por su fe, ¿correcto? El versículo 12, y la ley no es de qué, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién puede hacer estas cosas? Nadie. Versículo 13. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Mira, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Del Espíritu. Vamos a regresar a Romanos otra vez. Entonces la fe no es de obra, ¿correcto? La fe no es de obra.
Será por eso que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación, porque es por la fe. Versículo 16, vamos a leerlo otra vez. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando dice por la fe vivirá, ¿qué significa? Vida eterna, ¿verdad? ¿Va a vivir? ¿Cómo? Vida eterna. Ahora en el versículo 18, ya estamos al versículo 18. ¿Qué dice el subtítulo ahí arriba? La culpabilidad del hombre. Ahora, lo que vamos a leer ahorita ahí en Romanos 18 al 32. Vamos a leer bastante hoy. Romanos 1, 18 al 32. Está hablando sencillamente de la culpabilidad. Romanos 1, del 18 al 32. Recuerda que uno de los puntos que dijimos que íbamos a mencionar en Romanos era la problemática del hombre, ¿correcto? La problemática del hombre y la solución que da Dios a ese problema. Y cuando vayamos avanzando en Romanos, vamos a ir notando una característica que nosotros mencionamos en el seminario que dimos, que no aparece alguien que se menciona mucho, ¿verdad? En los medios evangélicos, ¿verdad? ¿Quién es el que menciona mucho? Se menciona mucho y se le echa mucha la culpa a ese personaje, ¿verdad? El de cachos y cuernos. A medida que nosotros vayamos avanzando en Romanos, nos vamos a dar cuenta de que este personaje no aparece. Vamos a llegar a unas conclusiones, pero Romanos habla del problema del hombre, ¿verdad? Pero es que hoy en día el problema del hombre, o muchos de los problemas del hombre, se lo culpan, ¿verdad?, a este personaje. Pero el apóstol Pablo no hace eso. Y estamos hablando de una carta que tiene una esencia doctrinal inmensa. O sea que si el apóstol Pablo tiene una información, porque en Hechos él dice que él nos dio todo el consejo de Dios, ¿verdad? Que él había compartido con las iglesias todo el consejo de Dios. Pero sin embargo aquí no menciona nada de eso. Nada. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? Porque aquí muchas personas dicen que la salvación se puede perder porque ahí está diciendo que ya conocían a Dios. Pero no es el conocimiento que nosotros tenemos. Porque este es el conocimiento que se está refiriendo el apóstol Pablo. Mira el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, ¿qué cosas? Hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es el problema del hombre en este momento? Que niegan la existencia de Dios. No que tienen una relación con Cristo, no que tienen el don de la fe y son salvos por gracia. No está hablando de seres o de personas que son creyentes. Están hablando del hombre en general, que es donde estábamos tú y yo. Y nosotros, ¿cuál era la prueba, la evidencia de que Dios existía? Lo creado, la creación. Dice, por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿en qué sentido? Como creador, ¿verdad? Conocieron a Dios como creador. Pero ¿qué hizo el hombre? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué comenzaron a hacer? A inventar deidades, a hacer ídolos, paganismo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Tú sabes que estamos como en una generación así. Hay tanta gente que tienen opiniones. Tú lo ves opinando en CNN, tú lo ves opinando en los canales ¿verdad? Seculares, en los talk shows. Todo el mundo sabe todo y todo es relativo y todo es verdad y todo se acepta como todo. Pero dice, profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios, ¿qué cosa? Cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estamos hablando de la condición del hombre en frente a su Creador, no a su Salvador. Todavía no ha llegado. ¿Te acuerdas del ahora? Pero ahora, vamos a llegar a ese ahora. Versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Mira, esta es la condición del hombre. Mira, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Está fuerte, ¿no? Tú lees eso y asusta, ¿no? Aquí el apóstol Pablo está hablando de quién, del hombre, ¿verdad? Esa es la naturaleza del hombre sin Dios. Entonces, cuando tú estás entregado a una mente reprobada, puedes hacer ¿qué? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Es que aquí hay todas las descripciones que tú te puedas imaginar, ¿verdad? Capítulo 2. Y aquí está un asunto muy importante, porque el apóstol Pablo era ¿qué cosa? Judío, ¿verdad? Y él estaba escribiendo a judíos y a gentiles, porque en Roma vivían los dos, judíos y gentiles. Él está estableciendo una realidad, una verdad, una fe, una creencia, una información, y aplica a los dos seres humanos sobre la faz de la tierra, judíos y gentiles, ¿correcto? Entonces, él menciona la condición del hombre, pero para él evitar de que el judío piense que es mejor que el gentil, comienza a poner a los dos pueblos en un solo paquete, en una sola condición. Porque nosotros leímos en Gálatas que dice que él lo encerró todo bajo ¿qué? Bajo pecado, ¿verdad? Judíos y gentiles caen en lo mismo. Mira el capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué pasa?
¿Te acuerdas? El Señor dijo, no veas la paja que está que tú tienes una viga en el tuyo. ¿Ah? ¿Verdad? Una leña. Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué haces? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Lo mismo. Condición del ser humano es igual, todo el mundo está igual. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad, o sea que Dios es justo. Dios tiene todo el derecho de castigar al hombre, todo el derecho de castigar al hombre, porque no tenemos excusa, pero sin embargo nos dio gracia, ¿verdad? Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. Acá, no es verdad que el que se cree un poquitico mejor que otro juzga, ¿verdad? Sí. Eso es, Todo lo demás. sí, y piensa que tienes el derecho de juzgar a alguien que eres un poquito mejor. A lo mejor no eres tan malo, eres malo igual, pero no tanto. Siempre hay uno peor que uno, ¿no? Y otro mejor que uno. Pero ni el que está menos más tiene derecho a ¿qué? A juzgar. Versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces ¿qué cosa? Lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta ahí vamos que, aquí hasta ahí hay problema. Ahí sí tenemos problemas. Hasta ahí hay problema, porque si nos van a juzgar conforme a nuestras obras, ahí en este momento, Eso era para los judíos. No, pero estamos viviendo en judío, dice aquí, cualquier hombre, dice, cualquiera que seas tú que juzgas, judíos y gentiles. Entonces mira lo interesante que viene aquí, que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué fue lo que dijimos en el seminario? Que eso, ¿cuál fue la pregunta que lanzamos cuando leímos eso? ¿Se acuerdan? ¿Quién persevera en hacer el bien? Nadie, ¿verdad? Entonces, pero él dice, mira, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Esta es la manera que él va a pagar. Dios va a pagar de esta manera. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Qué es perseverar? Nunca, ¿verdad? Constante. Pero ¿quién persevera en hacer el bien? Nadie. Ve conmigo a Romanos 3:9 para que entendamos esa parte, porque pareciera que está diciendo, ok, mira, si tú eres bueno, recibes vida eterna, si tú eres malo, recibes condenación, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda la gracia? Porque la gracia es un don inmerecido, y la gracia justifica al impío, y la gracia perdona al pecador, y la gracia reconcilia a los que una vez fuimos, ¿qué cosa? Enemigos de Dios. Entonces, para entender esto, hay que entender Romanos 3:9. De todas maneras vamos a llegar ahí, pero lo vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿En cuántas maneras? Ok, estamos hablando de que los judíos dicen, nosotros somos mejores que los gentiles. ¿De cuántas maneras? Ninguna manera. Pues ya hemos acusado a quienes, a judíos y a gentiles, que cuántos, todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun cuántos, uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos se desviaron? Entonces, a una se hicieron ¿qué cosa? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Esa es la realidad del hombre sin Cristo Jesús. Regresa a Romanos 2:7 ahora. Ya establecemos un principio desde entonces, que no hay bueno ni aún
1. Entonces aquí dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. 2 puntos, fíjate que hay 2 puntos, va a definir ese pago. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Quiénes buscan gloria, honra e inmortalidad? Ninguno. No hay nadie. En el 7, capítulo 2, versículo 7. Dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. ¿Quiénes son esos? Todos. Porque nadie busca vida eterna, nadie busca gloria, nadie busca honra, nadie busca inmortalidad. Porque Romanos 3:9 dice que no hay justo ni aún uno. ¿Qué es esto? Mira. Es el gran problema del hombre. La problemática del hombre delante de Dios. Esta es la condición del hombre sin Cristo Jesús. ¿Qué diferencia cuando nosotros leemos lo que leemos del Evangelio, verdad? ¿Qué diferencia? Cuando leemos que hemos sido justificados por la fe, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos, porque que este es el antes de la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Esta es la gran diferencia de ¿quién? De Jesucristo. El antes y el después de Cristo Jesús. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Quiere decir que todos estamos bajo pecado. Porque todos los que sin ley le han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Juzgados. ¿Quiénes eran los que no tenían ley? Los gentiles. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Pero los dos iban ¿a qué? Descalificados, ¿verdad? Dice acá, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Serán qué? ¿Quién es hacedor de la ley? Ellos pueden hacer la ley, pero fíjate, si no los hacedores de la ley serán justificados. Imposible. Ninguno. Pero es que lo que el apóstol Pablo te está diciendo es que no hay ninguno. Por eso es que en el 3:9 llega él a esa conclusión. Pero fíjate qué bonito lo que viene acá. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quién es ese? Dice después, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién cumplió la ley? Cristo. Nosotros somos justificados por lo que Él hizo, siendo nosotros destituidos de su gloria. ¡Wow! La fe, certeza y convicción. ¿De qué? De este conocimiento que tú y yo estamos adquiriendo ahorita mismo. Este alimento que está entrando en tu espíritu, mira, te va a dar esa certeza y esa convicción de que ahora tú entiendes por el conocimiento y la evidencia irrefutable de la verdad de Dios que tu salvación se la debes a Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. ¿Quiere leerlo? Vamos a ir a Filipenses o Colosenses, quiero leer. Yo te aviso ahorita. No apunten todavía. Filipenses 3:1. ¿Qué estamos haciendo? Mira, fe. Tu fe va a crecer por el conocimiento, por la evidencia. Filipenses 3:1.
¿Lo tenemos? Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? Son los judíos, los que te quieren esclavizar, los que querían circuncidar al hombre para hacerlo guardar la ley. Dice el versículo 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 1, capítulo 1, versículo 8? Dice: ¿a quién sirvo en qué? En mi espíritu. ¿Verdad que dijo eso? Mira, aquí lo vuelve a verificar. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es servirle a Dios en el espíritu? Confiar plenamente en Cristo Jesús. Ahí te lo está diciendo, mira, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y a él después comienza a dar una serie de méritos, ¿verdad?, que él tenía como fariseo. Y él dice: mira, lo he dado todo por basura, por ganar el conocimiento de Cristo Jesús. Regresamos a Romanos. Vamos a comenzar del 13 otra vez. Romanos 2:13. ¿Quién persevera en hacer el bien? Nadie, ¿verdad? ¿Quién busca a Dios? Nadie. ¿Quiénes son contenciosos y no obedecen a la verdad? Todos. ¿Quién hace lo bueno? Ninguno. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién me puede leer Mateo 5:17? Alguien que me busque Mateo 5:17, otro que me busque por favor Juan 7:16 al 19. Mateo 5:17. Ajá. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Quién dijo eso? ¿El Señor? El Señor Jesús. Y el único. Juan 7:16 al 19. Entonces solo hubo uno, ¿verdad? Un hombre perfecto que cumplió la ley por nosotros. Y alguien que me busque 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 Juan 7, ¿qué? 17. 16 al 19. 19. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no cumplían la ley. ¿Pero qué hacía él? Cumplía la ley. O sea, ellos no cumplen la ley, y él que la cumple procuraba matarlo. O sea, era la pregunta del Señor: pero usted no la cumple, yo la cumplo y me quiere matar. Y ustedes dicen que siguen la verdad. 2 de Corintios 5:21, ¿quién lo tiene? Que no conoció el pecado, el mundo lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Entonces tenemos que entender, y esta es mi intención, que desde el capítulo 2, versículo 7 en adelante, entendamos que no está sugiriendo que tenemos posibilidad de salvarnos por obras. No es esa la idea del texto. ¿Ok? ¿Que no está qué? Que nosotros no somos capaces por nuestras propias obras de ser salvos. Correcto. Romanos 7, 2 del versículo 1 al 16, por ejemplo. Toda esa parte de ahí.
Por ejemplo, una persona te puede decir, mira hermano, pero aquí dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Te pueden decir eso? Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Que no somos salvos por nuestras propias obras, sino que la respuesta ahí es esta, o la pregunta, ¿quién persevera en hacer el bien? Nadie. Y la evidencia de eso es Romanos 3:9. Romanos 3:9 responde y contesta esta incógnita, si es que es una incógnita para alguien, ¿no? Porque no debería de serlo. Y el versículo 13 lo puedes ligar con Mateo 5:17, Juan 7:16 al 19 y 2 Corintios 5:21 como evidencia de que Cristo Jesús fue el único hacedor de la ley. No para nosotros hacerla, sino para ser libres de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, ¿verdad? Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Que tú eventualmente, tú y yo, caemos en ese pluralismo que está hablando el apóstol Pablo. Porque la justicia de la ley es acreditada a nuestras vidas. Entonces, eso por Cristo viene a ser para ti también. Versículo 14. Porque por cuanto los gentiles no tienen ley, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen ¿por qué cosa? Naturaleza. Es la naturaleza del hombre. Lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Esa es la autoridad del apóstol Pablo. Mira, el mundo va a ser juzgado conforme a qué? A mi evangelio o el evangelio que él predica. Versículo 17. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de qué? De judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. Le está hablando aquí al judío, ¿no? E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes ¿qué? Sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estamos hablando de los judíos que eran la ley, que tenían la ley. ¿Qué pasaba? Que por todos sus errores, desobediencias, quebrantar la ley, los gentiles decían, ustedes y su ley, blasfemaban ¿a quién? A Dios por culpa de los gentiles, perdón, los judíos. Versículo 25. ¿Quién me puede leer el primer regloncito ahí que mi Biblia está cortada? Versículo 25. ¿Sí? Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea que el judío con su ley, aunque sea circunciso, si quebranta la ley, se vuelve como un gentil, como alguien. Óyeme, tú sabes un fariseo que escucha esto y se ha pasado toda su vida cumpliendo la ley, guardando los sábados, yendo a la sinagoga, lavamiento de pies, cabeza, bautismo, de todo, y sintiéndose que
mejor porque tienen la ley que un gentil, que un pagano. Y el apóstol Pablo les dice, mira, quebrantas uno y eres como cualquier otro gentil. Por eso es que lo buscaban para matarlo. En Hechos nosotros leímos, ¿verdad? Buscaban para matarlo, se airaban cuando escuchaban al apóstol Pablo. 26. Si pues el circunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Qué te está diciendo ahí? Que venía algo que iba a ser ¿de dónde? Del corazón. Creo que es en Colosenses, dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y los que, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Quiénes estamos ahí? Todos. La problemática del hombre, la solución de Dios. Dice 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Verdad? Todos estamos en el mismo paquete. Lo dejamos ahí, lo dejamos en el problema. Vamos a dejarlo en el problema. Pero vamos a llegar a una conclusión en esta noche. Número 1, el apóstol Pablo tenía un propósito. Y es el único propósito del cual tenemos hoy en día nosotros también. Y es edificarte con una información, un conocimiento, presentarte evidencia irrefutable de que tu fe está, mira, en Cristo Jesús. Y presentarte evidencia del por qué debe estar en Cristo Jesús. En Mateo 5:17 dijimos que Él vino a cumplir la ley. ¿Qué tenemos que sacar esta noche también? Entender de que el hombre sin Cristo está, ¿qué? Perdido, muerto, descarriado. Y que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no tiene que ver con algo visible. La fe tiene que ver con una certeza de algo invisible, algo que no se ve. Pero sin embargo seguimos, ¿qué cosa? Si se ve no es fe. No es esperanza. En Romano dice, pero si lo vemos y lo tenemos, ya para qué esperarlo, ¿no? Y si somos salvos por esperanza. Entonces, eso es la conclusión de la clase de esta noche. Que nuestra fe va creciendo. Mira, yo entiendo que es mucha información, yo sé que es para todos. Lo importante, mira, paciencia, poco a poco. Si tienen preguntas, pregunten. Sí, mira, aquí todos estamos, ¿qué? Casi 2 años, ¿verdad? Estamos aquí 2 años y todavía aprendemos y todavía terminamos aprendiendo cosas nuevas y nos vamos adaptando poco a poco a esta información. Recuerda que lo que se nos ha enseñado está siendo reemplazado por una información nueva. Pues necesitamos tal vez repaso, ¿verdad? Para poderlo entender. Es mejor que escuchar mentiras y errores. Es mejor quedar enredado con la verdad, porque la misma verdad te va a ir aclarando todo poco a poco, te hace libre, pero es un proceso. Porque tenemos unas informaciones de nuestros años de creencia que necesita irse renovando en nuestra mente.